Muy buenos días, les agradezco a todos por acompañarnos en este conversatorio que lleva por nombre Hola Financiera, 20 años de historia, 50 años de Bretton Woods, que organiza la revista Hola Financiera y la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, Redefin. Antes de dar inicio, debo agradecer a las autoridades del Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Armando Sánchez, la doctora Isalia Nava, asimismo la ayuda de la doctora Mónica Mireles y el licenciado José Carlos Mendoza y en general del Instituto para dar las facilidades de llevar a cabo y transmitir este evento. Nuestro panel no necesita presentación, además de que contamos con muy poco tiempo, de tal manera que les recuerdo que cada uno de nuestros participantes tendrá 10 minutos para exponer los comentarios sobre estos eventos tan trascendentes. Y sin más, le doy la palabra en ese orden a Julio Cebares, a la doctora Alicia Girón, Wesley Marshall, Sergio Cabrera, Mónica Mireles y Patricia Rodríguez. Adelante, por favor, Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor participar de esta recordación o celebración de los 20 años de la revista, en la cual también tengo el honor de haber podido publicar algunos artículos recientemente, en los últimos años. Y es realmente interesante porque, digo, bueno, a ver cómo... la revista empieza en el 2008, justo un momento de una crisis, la más grande crisis financiera y social, productiva, social, desde la crisis del 29. No le tengo que explicar al público de Hola Financiera cuáles fueron estas, porque nos hemos instruido sobre ese tema en artículos, entre otros, de la propia Hola Financiera. Pero, bueno, ahí encontramos desde el comienzo explicaciones sobre el tema, análisis y análisis también sobre la cuestión fiscal, hecha por la recordada Eugenia Correa. Y realmente a lo largo de todos estos años Hola acompaña, y los 20 años se celebran además en un momento crucial, la crisis de la pandemia, una crisis que ha generado enormes costos de todo tipo, sociales, productivos, fiscales, y que nos preguntamos si es exógeno solamente, si es un acontecimiento exógeno del sistema en principio, pero la debilidad, los problemas que ha causado tienen que ver por la forma de organizar la producción, con las redes de producción, tanto los sistemas de just in time que desprecian la acumulación de inventarios, y el impacto ha sido también muy diferente según el grado de vulnerabilidad, de debilidad de quienes hemos sufrido esa crisis. Y los tiempos de recuperación también son diferentes de acuerdo a la capacidad productiva, social, el grado de respuesta que los países han tenido a esa crisis. Así que yo diría inclusive, lamentablemente, para los que nos dedicamos a los temas financieros, sociales, tenemos una enorme cantidad de material para seguir analizando y un campo de investigación que se abre cada día en forma enorme. Y nos encontramos acá también con uno de los principales temas que provoca, que dominan la economía contemporánea, y que es la incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe bien cuál va a ser el ritmo de salida de esta crisis, cómo van a quedar los dados después del reacomodamiento que produce la ruptura del sistema productivo, el desacople, las reinversiones y la guerra comercial, tecnológica, estratégica entre China y Estados Unidos, que involucra a todo el mundo, porque a todo el mundo afecta esta redefinición de sociedades, de estrategias, de estrategias de producción y de estrategias de vinculaciones políticas. Y estamos en una situación muy especial. Y yo dando una clase sobre esta cosa, tema, las finanzas, la crisis del otro día, digo, en la facultad en un doctorado, seminario de doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. No, vivimos en una era de incertidumbre, y de eso me acuerdo, hay un libro que se llama La Era de la Incertidumbre. ¿De quién es? ¿De quién es? Ah, de Galbraith. Y después el tipo,
los antecedentes, tiene un libro del año 77 donde ya plantea todo un escenario precisamente de incertidumbre a partir de la economía en crisis, etcétera, que viene ya desde como se dice acá, los 50 años del fin de Bretton Woods, con la salida de la convertibilidad del dólar durante el gobierno de Nixon, comienza toda la crisis en el 73, tipo de cambio libre, mercado de moneda, fin del sistema monetario, y comienza esta situación, ¿no?, progresiva de incremento de la determinación financiera de la economía y de la sociedad, que es uno de los puntos básicos, a mi juicio, que crea esta economía de incertidumbre por el carácter cortoplacista y especulativo de la actividad financiera tan difundida. Y me acabo de enterar, buscando este tema, que tiene, y se los comento porque yo lo pienso ver, un programa de la BBC en el 75 que organizó Galbraith con una serie de capítulos sobre diferentes temas de la incertidumbre de ese momento, y termina con entrevistas a personas de primer nivel como Kissinger y otros economistas importantes, políticos de la época. Es decir, todo algo como para hacer un revival, de una recuperación de esta visión de Galbraith, entre paréntesis, en el primero y en otros números de otra, hay artículos que lo saben de James Galbraith, por cierto, muy interesante. Bueno, simplemente mi intención era pensar un poco y exponer sobre el marco general donde se desenvolvió y se va a seguir desenvolviendo la revista, y señalar una de las cosas. Yo, cuando mi larga actividad periodística, tuve que hacer muchas veces comentarios de libros. Y una de las cosas que siempre señalo, y empiezo por decir, cuando corresponde, obviamente digo, este libro es muy útil. Para mí es una de las calificaciones principales para un libro que sea útil para la gente a la cual está destinado, ¿no? Útil para aprender, útil para pensar, para provocar, etc. Y bueno, tengo que decir, si me dicen un comentario de La Financiera, o La Financiera es muy útil. Así que recomiendo su escritura y su lectura. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Julio. Muy interesante. Doctora Girón, adelante, le doy la palabra. Su micrófono, doctora. Perdón. Muchas gracias. Sí, pues, doctor Sosa, es un gusto estar aquí con quien dirige actualmente la revista Hola Financiera. Y bueno, a mí sí me gustaría platicar cómo es que nace esta idea de Hola Financiera. Era una inquietud que tanto la doctora Correa como yo teníamos desde hacía varios años, a raíz de que casi más allá de, casi hace 30 años empezamos a trabajar mediante los proyectos con financiamiento, los llamados PAPIT, pues los temas que nos han interesado, y principalmente pues son las cuestiones financieras, pero además esa característica que tiene nuestras economías, más allá de la incertidumbre, que es una característica del sistema capitalista, tal como lo ha mencionado Julio, pues esas crisis financieras recurrentes. Y entonces justo ya estábamos ideando cómo iba a ser, incluso hablando de una plataforma, de cómo, sobre todo ya lanzarnos a una revista digital. Todavía en aquel entonces la revista digital no era algo que llamara la atención, al contrario, se seguía, el papel era lo más importante. Y entonces, justo el día del 9 de septiembre, del 11 de septiembre, porque eso sí lo recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente cuando yo recibí una llamada por teléfono para anunciarme que se acababa de estrellar un avión en una de las Torres Gemelas.
y llegamos al Instituto de Investigaciones Económicas a una reunión donde se estaba decidiendo el premio Maestro Jesús Silva Herzog al mejor artículo de la revista Problemas del Desarrollo. Minutos después nos comunicamos Eugenia y yo, y en el nombre decíamos, bueno, Tsunami Financiero o La Financiera, ¿cuál es el mejor? Y claro, a pesar de que la idea ya venía masticándose, se venía cocinando, sí yo quisiera, porque a veces la historia se pierde, sobre todo para los jóvenes, que esa revista nace, la revista de Hola Financiera, nace justo su creación a partir del 11 de septiembre. Entonces, incluso definitivamente creo que es un giro muy importante, sobre todo en estas crisis recurrentes, en estas crisis financieras, pero además en el manejo no solamente de la política exterior de muchos países, principalmente Estados Unidos, principalmente a partir de ahí también viene la incursión en Afganistán, que justo 20 años después sale sin resolverse lo que en algún momento se pensó que se podía resolver. O sea, más allá de estar haciendo un juego de palabras, pues definitivamente el fracaso de un modelo de desarrollo basado en lo que principalmente el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos y los aliados, quisieron implementar en este país, pero además en muchos países, como lo han hecho a lo largo de décadas y desde la vida independiente de los Estados Unidos, pues de ahí viene, ¿verdad?, esta ruptura de un sistema monetario con unas nuevas características, ¿no? Donde principalmente son el capital corporativo financiero el que domina, y principalmente atrás de ellos están los accionistas que dominan estas grandes corporaciones, los que van de la mano de las políticas de los bancos centrales. Y de ahí que, ¿verdad?, la crisis del 2001, ¿verdad?, esa crisis terrible, ¿verdad?, pues también continúa con mayor fuerza en el 2008-2009 y se está rematando con la crisis del 2020-2021, pero ya acompañado de una crisis acompañada de una pandemia, y no solamente una pandemia del COVID o del SARS o del Delta, sino una pandemia muy profunda y que complementa varios actores. Yo con esto pues quería un poco platicar cómo nace Hola Financiera, y pues me da mucho gusto estar aquí con todos mis colegas, en algún momento alumnos, alumnas, pero hoy son grandes intelectuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Doy la palabra ahora al doctor Wesley Marshall para que nos comparta sobre esta revista y sobre el evento de este rompimiento de Bretton Woods. Adelante, Wesley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea de forma virtual. Quería dar mi presentación rápido, un poco como lo acaba de hacer la doctora Girón, un poco más personal y un poco de relatos de cómo empezó todo eso, porque empezó todo eso y yo no estaba aquí. Entonces, ni modo hablar de otra cosa. Pero era chistoso en las Torres Gemelas. Yo estaba trabajando de oficinista, de analista financiera en una empresa transnacional de telefonía en Internet, Quest, que luego era parte de varios escándalos, da para toda otra plática. Pero entonces estamos a unos kilómetros del Pentágono y ya evacúan todos los edificios y nos dicen, no, ya váyanse a casa, pero yo vivía al lado en una torre mucho más grande. Pero bueno, no me quedé mucho más tiempo.
se alinearon las estrellas y pude venir aquí a México. Y yo llegué para estudiar la maestría en estudios latinoamericanos. Y era muy interesante para mí porque llegué a un ambiente realmente desconocido para mí y me tardó unos días en reconocer lo que estaba viendo, y era un ambiente crítico. Y en mis años en la absolutamente terrible Universidad de Estados Unidos, donde no hay sino pequeñas voces de pensamiento críticos en algunos pocos lados, pero el pensamiento convencional es lo que domina. Y en una de mis primeras clases me acuerdo que pues me preguntan mi opinión sobre Chomsky, y yo digo, ¿quién es Chomsky? Y todos me odian por eso, pero es una persona que me defiende y dice, pues, escúchalo, es un producto de su terrible educación. Y sí era cierto, y desde que llegué me sentí muy atrasado en mis conocimientos y hasta en las formas de pensar. Pero 20 años, como Sergio seguramente va a decir, 20 años no es nada y no es nada, pero a la vez es mucho. Es porque en mi vida ha sido realmente un camino que, pues, en cierto sentido largo, pero muy placentero. He tenido la posibilidad pues ya soy amigos de todos que veo aquí, y llegando eran, digo, estar con la posibilidad nada más de estudiar bajo ellos fue todo un privilegio, y ahora ser parte del equipo es mucho más. Y realmente fue todo por azar también. A mí me asignaron una tutora que fue la doctora Correa, y también fue interesante. Una de nuestras primeras reuniones me dice, Wes, lo que me gusta de ti es que no sabes nada. Normalmente mis alumnos de maestría, el primer año y medio, tengo que desprogramarles todas las mentiras que aprendieron, pero a ti no te enseñaron nada y empezamos desde cero. Y así fue. Y uno de los primeros libros que me recomendó fue eso de Manías y Crisis de Kindleberger, que me sigue sirviendo mucho, y efectivamente, entonces aquí empezamos a arrancar. Y el paso de alumno a compañero ha sido pues algo muy bonito en mi vida. Pero también yo creo que es importante en esos momentos mencionarlo, porque yo realmente aprendí un montón de mis compañeros también, varios de los cuales están aquí, ya somos profesores y todo, pero aprendí mucho de ellos. Y es estar en persona y hacer las cosas en persona. Y estos espacios de pensamiento crítico, compartirlo con personas de la misma edad, de gente más grande, con la transmisión generacional de conocimiento. Yo pienso que es algo que sí estamos perdiendo en estos momentos, y es algo que tenemos que hacer lo que se puede para mantenerlos más abiertos posible esos espacios. Quiero terminar con una cosa rápida, y también habla del grupo. Ha habido un poco de pues de debate amigable de que sí tenemos una escuela de pensamiento aquí en la Ciudad de México con todos ustedes, y internacional, obviamente, con el gran Julio Cebares aquí, que ha estado en México. Nosotros hemos estado en Argentina, digo yo, una vez, pero fue una experiencia realmente fantástica, y tener esas redes internacionales donde uno puede venir aquí, llegar a Argentina, y en media hora alguien te lo explica todo, lo que viendo noticias por 2 años y uno no entiende nada, pero con un buen amigo allá, un buen colega, ya se facilita todo el entendimiento de nuestras sociedades. Pero entonces hace pregunta. Yo diría que sí y no. Normalmente, yo leí un artículo interesante que hablan de los bancos centrales como clubes epistemólogos.
no son mis palabras, casi no las puedo decir. Pero si vamos a trabajar ahí, necesitamos todos pensar en, digo, por lo menos esos axiomas del dinero, que es endógeno, exógeno, escaso, ley de Say, todo eso. Necesitamos todo eso y ahí podemos hablar. Y yo creo que hay muchos así, y muchas escuelas de pensamiento son justamente eso, todos vamos con una idea. Y yo me siento muy bien en el grupo en la cual estoy y estamos, porque hay mucha libertad. Y es pensar críticamente, realmente pensar las cosas. Porque si pensamos la economía como lo hace el pensamiento convencional, que no resiste ni un mínimo escrutinio, pues realmente no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero un ambiente donde no tenemos que acatar a ningún lineamiento, ningún tipo de pensar, sino ser críticos, respetar las diferencias de opiniones de los otros, porque no hay nada más rico intelectualmente estar de desacuerdo, que te están cuestionando las ideas de uno, que uno puede en toda libertad cuestionar el pensamiento de otros, y siempre un ambiente pues de respeto mutuo, con un buen espíritu, hacer todo con pues este espíritu de entender la realidad para ya pensando en cambiar cosas para bien está difícil, pero por lo menos estar en un grupo donde pues este buen espíritu sigue y ojalá va a seguir por mucho tiempo en el pensar críticamente en nuestras realidades y poder debatir y discutir abiertamente con colegas tan fantásticos. Ha sido una experiencia pues lo más rica para mí, y yo sé que para muchos también, y algunos de esos sí se ven reflejados en Ola Financiera, que es fruto de este trabajo colaborativo, colectivo, este ejercicio de tender, mantener redes entre muchas personas, y ojalá en el beneficio de los que nos siguen, que los que están y los que están por llegar. Muchas gracias por su atención, perdón si me extendí, y un gran abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Marshall. De hecho, vamos con buen tiempo. Voy a dar la palabra ahora al doctor Sergio Cabrera. Adelante, Sergio. Sergio, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. Decía, muchas gracias a todos los organizadores, a todos los participantes, en particular a nuestra compañera Alicia Girón y a nuestra entrañable amiga, compañera correligionaria Eugenia Correa, que seguramente estará también en línea en algún punto. Ajá. Lo que voy a leer algunas notas que hice, y es in memoriam a Eugenia Correa, nuestra querida amiga. Leo: Charles Darwin y Bretton Woods. ¿Se puede definir la fecha para situar la muerte de los acuerdos de Bretton Woods? Por ejemplo, podrían ser cuando Richard Nixon hizo público el retiro de la convertibilidad y, por tanto, la contundente inexistencia de tales acuerdos, o bien tiempo atrás, cuando en la realidad ya se había agotado la eficacia de tales acuerdos. Dar una respuesta a estas preguntas y otras es tomar partido por una visión social, política, por un perfil analítico e ideología específica. La Segunda Guerra Mundial, cuyos objetivos no fueron muy diferentes a los de todas las guerras emprendidas durante la existencia de la llamada civilización o sociedades complejas, desde las culturas de la planicie entre dos ríos, las sociedades sumerias, pasando por la cruenta historia
de la confrontación territorial y cultural del cercano y lejano Oriente, y por supuesto, la guerra perpetua en Europa, desde el dominio de los sapiens hasta el día de hoy. Pero al parecer la Segunda Guerra Mundial generó cambios sustanciales. Después de la Segunda Guerra Mundial, parecería ser que las guerras y las batallas se librarían ya en otro terreno, no en el de la violencia de las armas de manera inmediata, aunque esta posibilidad está siempre presente como otro recurso más, sino que se privilegiará la guerra económica y en los intersticios de la economía plenamente capitalista. Esta transformación en el horizonte del fin de la confrontación militar ya contaba con un claro vencedor, Estados Unidos, representado por el dólar e instrumentado por los acuerdos de Bretton Woods. Este cambio de perspectiva impone la necesidad de crear las condiciones y mecanismos para la sobrevivencia, como lo serán el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que vieron su nacimiento en 1946, además de su caballo de Troya, el Plan Marshall, 2 años después, que duraría cerca de 4 años. Que en realidad este Plan Marshall fue la primera flexibilización monetaria del nuevo campo de batalla y escudo contra el comunismo, quien dijo no a estos fondos. Todo ello para crear la estabilidad realmente inexistente, la sobrevivencia del capital, sobre todo al servicio de Estados Unidos. El contexto bélico de la emergencia de los acuerdos de Bretton Woods, un año antes del final de la Segunda Guerra Mundial, está atravesado por la lucha por la sobrevivencia de todos los actores políticos, sociales, económicos y culturales en general. Y por tanto, se trató de una guerra de todos contra todos, quizá concentrado en 2 bloques visibles: el proyecto John Maynard Keynes y el proyecto Harry Dexter White, aunque en realidad ambos bloques en conjunto frente al enemigo común, el fantasma que recorría el este del continente europeo y que miraba a Occidente de manera incisiva. Pero también, por otro lado, un elemento no menos importante, como era el agotamiento, desesperación y frustración de las sociedades occidentales producido por los desastrosos resultados de la primera mitad del siglo XX. Desde esa perspectiva, se necesitaba crear una estrategia para neutralizar tal desastre, para la sobrevivencia. Por la forma y contenido en que se constituyeron los acuerdos de Bretton Woods, ¿se podría afirmar que sus efectos eran inevitables? ¿O qué efectos podrían ser inevitables y cuáles no? ¿Era posible que un mecanismo como los acuerdos de Bretton Woods, que daban la apariencia de ser la mejor alternativa para las sociedades del mundo libre, se hicieran realidad? ¿O terminarían pervertidos en una destrucción programada? Esta última posibilidad suponía ya el suicidio, pero ¿habría habido otra posibilidad revisando la historia? Si bien los acuerdos de Bretton Woods parecían aportar ventajas colectivas, su sometimiento al servicio de los poderes de los señores del dinero de Estados Unidos posibilitaba ya la perversión de los acuerdos de Bretton Woods. El dominio del Plan White, aunque quizá él, aunque aún sin saberlo él, el señor White, representaba los intereses del actor ya más poderoso de Estados Unidos, el dólar, que para ese momento ya se había constituido en el poder hegemónico indiscutible. Aún con esta desventaja, con la anterior, las aparentes ventajas que proponía el plan que John Maynard Keynes llevaba bajo el brazo, el capitalismo a nivel planetario lograría sus objetivos de crear desarrollo, bienestar, armonía internacional. Sin duda que hubo logros en términos generales, sobre todo frente a la destrucción generada por las élites durante la primera mitad del siglo XX. Aunque no hay que perder de vista un aspecto definitivo, que tales logros deberían de verse en referencia al enemigo a vencer, el fantasma hecho realidad en las sociedades no capitalistas del Este, cuyos argumentos fundamentales eran justamente enfrentar el resultado de la debacle de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, y a pesar de las ventajas y futuro prominente que significaban los acuerdos de Bretton Woods, se estaba ante el huevo de la serpiente.
Los conceptos de adaptación y sobrevivencia, o viceversa, han permitido la posibilidad de la reproducción de todos los seres vivos. Si es inevitable cierto devenir, si es evidente más o menos por las condiciones que se generan en los diversos ámbitos económico, social, político, cultural, etcétera, de la vida de las sociedades, la tarea que les queda a los que habitan o habitamos este tiempo o este espacio es acelerar o detener ese futuro que se avecina. La característica de los sapiens, los homínidos pensantes, que inventamos futuros para evaluar riesgos, evitar desastres y construir ventajas, se debe de proponer posibilidades de sobrevivencia. Entonces, a lo que se conoce como la selección natural de los sapiens, que ya podríamos definirlo desde hace miles de años en el ámbito de lo humano como selección social y cultural de cierta racionalidad, ello debería de crear las posibilidades de adaptación frente a las condiciones depredadoras sociales, económicas, políticas y culturales. En esa perspectiva, todas las generaciones tienen deseos y prisa de la realización de tales deseos. Desean cambios y rápidos. Pero nuestra existencia es muy corta. Poner el mundo, nuestro estrecho mundo, en sincronía con nuestros deseos, con lo que pensamos cómo debería de girar la Tierra, pero esa inmediatez no es posible. Los cambios fundamentales se dan, pero con la velocidad de la tortuga, aunque a veces se acelera el tiempo histórico, como algunos historiadores lo han argumentado. Sin embargo, los cambios se dan, que se pueden definir como proceso sociocultural, un tiempo que produce y consume mucha historia. Ola Financiera, en mi opinión, forma parte de esta perspectiva y tiene como objetivo ver y advertir, analizando críticamente los mecanismos que han llevado no solo a la perversión de los instrumentos, sino incluso a su suicidio, como en el caso de los acuerdos de Bretton Woods, sino sobre todo a desnudar el deterioro que ello causa en los grandes sectores de la sociedad global. Los lectores de Ola Financiera, 2.000 en promedio por número, han permitido multiplicar ese objetivo, ya que al socializar sus acuerdos y o desacuerdos con Ola Financiera, potencian de manera consciente, no por moda, no como consumismo irracional desbocado, sino reflexivamente. Este ha sido, a mi parecer, el objetivo de Ola Financiera frente a la depredación irracional del inmediatismo. Ha sido la invitación a la reflexión crítica y con ello a la acción consciente, gracias a los integrantes del amplio equipo de Ola Financiera, que son sus lectores, sus colaboradores, su consejo, su comité editorial. Se requieren mecanismos férreos de control contra los grandes poderes, pero flexibles para que las naciones de manera individual puedan adecuar sus caminos. Será difícil, pero de otro modo estaremos frente a crisis recurrentes, cada vez más profundas y sobre todo redoblando la penuria de las sociedades y devastando el medio ambiente. Hoy, más que nunca, es preciso construir mecanismos para contener al monstruo que ha impuesto la ley del mercado salvaje, la financiarización y los grandes grupos corporativos de todo tipo, para inclinar la balanza a favor de las ciudadanías planetarias y del medio ambiente. Esta me parece que ha sido y debería ser el objetivo de Ola Financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Siempre, desde que los conozco a todos ustedes, siempre han sido muy enriquecedoras las perspectivas y la lectura que ustedes arrojan sobre temáticas, y lo agradezco mucho y supongo que toda la gente estará de acuerdo conmigo. Voy a darle paso ahora a la doctora Mónica Mireles para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Jesús. Yo igualmente seré... Ay, perdón, ahora sí. Yo igualmente seré bastante breve y concisa, ¿no? Creo que estamos reunidos para celebrar, y es una gran celebración esos 20 años de historia de Ola Financiera, ¿no? Y que coincide con otra efeméride, que son los 50 años del fin de Bretton Woods, ¿no? Donde el sistema financiero internacional, una vez más, fue
completamente revolucionado, ¿no? Yo creo que la importancia de la revista, como todos los que me antecedieron destacaron, son en múltiples planes, ¿no? En un primer lugar, yo quisiera destacar que la revista trae al español una serie de textos clásicos y eso es fundamental, ¿no? Además de estar reeditando clásicos latinoamericanos sobre las finanzas y su impacto en el condicionamiento del desarrollo de la región. Además, también la revista publica reflexiones de punta en términos de una economía crítica, heterodoxa, y entonces es una lectura fascinante, pues, ¿no? Y no solo como lectora de la revista, yo me siento parte de esa comunidad que decía Sergio, de esa amplia comunidad que Ola Financiera aglutina, sino que también como autora de algunos textos ahí, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que siempre nos dieron, aun cuando éramos estudiantes de doctorado o de otro posgrado, de publicar en Ola Financiera las reflexiones que eran frutos de nuestra investigación de grado, pero también investigaciones que fueron siendo colectivamente debatidas en los múltiples seminarios que hemos atendido con las doctoras Girón y Correa, encontrar un buen abrigo en la revista, ¿no? Entonces, esa posibilidad que Ola Financiera siempre ha dado a nosotros de también publicar nuestras inquietudes en nuestros trabajos de investigación. Entonces, ese es un espacio de reflexión crítica, plural, de temas que conyugan autores clásicos para entender la temática financiera con discusiones de punta, con temáticas súper novedosas. Entonces, en el número actual, el número 39, que pueden encontrar en línea, justamente está un texto del doctor Julio Cevares sobre banca central y emisión soberana de moneda digital por parte de la banca central. O sea, yo no consigo imaginar nada más de vanguardia sobre la reflexión de un fenómeno tan reciente, ¿no? que conjuga innovación tecnológica y medios de pago. Entonces, ahí podemos encontrar asuntos y temas siendo abordados desde una perspectiva crítica y temas novedosos. Finalmente, como también había sido destacado, yo creo que Ola Financiera fue visionaria en el sentido de ya haber nacido en ese medio digital, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia y la Zoom manía, que todos nosotros ya estamos algo fatigados, ¿no? Pero lo que hace posible que sigamos en contacto, encuentra ahí también una superación de la restricción de la impresión en papel, ¿no? Entonces, la circulación de Ola Financiera es bastante irrestricta. Y finalmente, quisiera encerrar mi reflexión con un llamado a que todos lean Ola Financiera, pero también para decir que Ola Financiera se me hace que tiene el nombre más bonito de todos los nombres de las revistas de economía, académicas de economía, ¿no? O sea, yo creo que reúne en el nombre cierta poesía y al tratar de temas financieros que son tan áridos. Entonces, es una revista que en su título encierra esa ambición creativa, ¿no? Entonces, ese sería mi contribución en los festejos y ojalá sigamos festejando muchos años más de Ola Financiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Meireles. Sí, la verdad es que es un festejo y al mismo tiempo estamos revisando toda la problemática que generó ese rompimiento de los acuerdos. Yo voy a dar pie ahora a la voz a la maestra Patricia Rodríguez para que nos exprese algunos comentarios. Gracias. Bueno, yo quiero darles algunas ideas que siempre he tenido de Ola Financiera. Primero que yo creo que hay que reconocer que el resultado de Ola Financiera hasta este momento ha sido verdaderamente
milagroso por tantos problemas que tuvimos, por tantos obstáculos institucionales que se presentaban día a día y que al final se logró, digamos, ya conformarla como una revista, primero que nada, con un claro liderazgo teórico académico, básicamente de Eugenia. Hay muchos que trabajamos ahí, pero básicamente de Eugenia junto con Sergio. Yo creo que ellos dos al final lograron consolidar esta revista, esta línea crítica heterodoxa que tanto preocupaba que tuviera una interrelación entre la línea heterodoxa internacional con los mejores representantes de esta línea heterodoxa internacional con los nacionales. Y dando pie, que era una preocupación siempre en las reuniones yo sentía de Eugenia y de Sergio, en términos de darle voz también al grupo que se estaba formando a nivel de la Facultad de Economía, digamos, pero en general de todo el grupo de financiero, de análisis financiero, económico, con el que se tenía y que se estaban preparando en los propios posgrados de la Facultad de Economía, básicamente, aunque hay que tener claro también que Wes que era fundamental en todas las discusiones de los artículos cuando se hacían las traducciones de la UAM. Yo creo que también ahí hay una parte muy importante en términos de Gregorio Vidal, de Arturo Guillén, de otros compañeros que también eran muy importantes en la determinación de cada uno de los números. ¿Quiénes y qué temas se iban a tocar? ¿Cuáles artículos se iban a traducir? Ahí Wes ha tenido realmente un trabajo pues muy grande que no se ve, muchas veces no se ve porque se hicieron las traducciones de muchísimos artículos, se analizaban, se pensaban, se mandaban a otros comentarios y la verdad es que Eugenia lograba tener el liderazgo, digamos, de ella misma, digamos, natural, pero basado en un liderazgo teórico-académico. Yo creo que eso es lo que refleja hoy el Ola Financiera. Y creo que Ola Financiera ha tenido una parte estratégica en la difusión de esta línea heterodoxa. Y que se ve también reflejado en cómo ha penetrado a muchos de los autores que se ven y se leen en Ola Financiera, cómo ha penetrado en el estudio, en los programas de estudio, en las lecturas de las tesis de muchos autores. Y entonces a mí me da gusto ver, por ejemplo, a Julio Cebares, a Mario Scareccia, que todos ellos son revisados, son analizados por muchísimos alumnos, no nada más de esta Eugenia o de nosotros en el posgrado, sino de otros profesores que ya conociéndolos y leyéndolos han incluido a estos autores que tanto peso han tenido, que le han dado tanto prestigio a Ola Financiera, porque se lee en español, que eso es muy importante para todos nosotros, que sí ha tenido una repercusión importante. Entonces, aparte de que yo creo que así veo a Ola Financiera y viendo cómo se hizo todo el trabajo interno por parte de este grupo y tantísimo tiempo que se dedicó a horas y horas a el llamar a los autores, el definir el artículo, el traducirlo, el discutirlo, el darle una coherencia y el lograr sacarlo con todos los obstáculos de pedirle a un ingeniero, pedirle al otro que por favor que lo hiciera así, etcétera. Una cosa terrible a nivel técnico que mucho ha ayudado en esto. Jesús Sosa le dio orden y le dio tiempos y le dio todo.
pero creo que hablar de ola financiera es hablar de liderazgo académico y personal, digamos, de Eugenia Correa. Yo creo que esto debe de quedar muy claro y más en este momento de 20 años. Y la otra es un poquito más, digamos, cercano, privado, que es un grupo, para todos los que no conocen el trabajo interno que se hacía en Ola Financiera, es un grupo de amigos. Quiero decirle que eso es invaluable. Siempre era muy divertido estar en las reuniones de Ola Financiera por los comentarios de Wes, por los comentarios también de este Sergio, de Pepe Denis, que no está, pero que también entre todos realmente era divertido. Y algo que también yo creo que muchos no saben, pero muchas de las reuniones de trabajo era en restaurantes estratégicamente pensados, en donde se comía muy rico y se discutían las cosas de la mejor manera, y yo creo que eso habría que no perderlo, pues mucho definía qué lugares íbamos. Entonces, pues Ola Financiera es todo eso. Es esta parte, sí teórica, sí de análisis, de interrelación nacional y nacional, de darle fuerza a una línea heterodoxa, del pensamiento heterodoxo, de darle voz a tantos académicos que difícilmente podríamos tener acceso aquí en México, en español, y con ideas tan importantes en este momento, pero también a este grupo de amigos que tanto trabajo ha invertido en hacer esta revista. Entonces solamente me puedo congratular de haber estado en esta consolidación de esta revista, que importante, y esperemos que se fortalezca con la participación de todos nosotros, y que esta línea y se vea mucho más fortalecida esta línea teórica a partir de Ola Financiera. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, yo coincido con muchas cosas de las que ustedes han planteado. Yo estoy muy contento de trabajar ahí. Y yo siempre he creído que está mal visto hablar de uno mismo sin caer en la arrogancia o sin ser soberbio. La verdad es que la primera vez que yo tuve contacto con la revista, es decir, con los artículos que están en la revista, fui gratamente sorprendido por lo que se planteaba ahí. Primero porque eran traducciones de textos que estaban en inglés, y la verdad es que leerlos en español era bastante gratificante. Luego, tener todas esas ideas que se transmiten en esas lecturas era todavía mucho más gratificante, porque nos hacía cuestionar una realidad que estábamos viviendo día a día. Hoy yo iba a comentar dos cosas que nos están transmitiendo en Facebook Live, y seguramente Pepe Denis nos estará viendo. Hay unos más o menos 50 personas que nos están viendo, pero también sé que va a quedar el video para que lo puedan revisar en la red fiscal, financiera y monetaria. Tenemos 10 minutos. Yo les agradezco también a ustedes que hayan sido muy breves y concretos en sus participaciones, pero quisiera saber si ustedes quieren aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para dar algunos comentarios finales. Julio, doctora Girón, Sergio, Mónica, Wes. Pues Nos quedamos sin palabras. Yo creo que sería importante que Julio Cebares diera algunas opiniones. Adelante, Julio. Bueno, ¿por qué yo? ¿Qué hice? Bueno, la primera opinión que me hubiera gustado estar en Ola Financiera era a los restaurantes mexicanos que yo adoro. No, quiero decir que, nada, ratificar lo que hemos
se ha expuesto de diferente modo acá. Creo que si bien no es tan dramático como lo que contaba Wesley sobre la educación universitaria en Buenos Aires, creo que también tiene partes dramáticas, en Estados Unidos, pero evidentemente la dominancia del pensamiento conservador, neoliberal, de la corriente principal, o como lo queramos denominar, en todas sus manifestaciones y sus variaciones, es muy grande, y eso, por eso el pensamiento crítico es importante para todos, para transmitir, y lo digo, voy a hacer un comentario personal, para mí también, porque precisamente en esta época de cambios acelerados, y creo yo hace unos años me estoy poniendo un poco atención en China, escribiendo algunas cosas sobre eso, y China es una especie de máquina infernal de producir cambios, tecnologías, costumbres, algunas muy buenas y otras muy malas a mi juicio, como en su momento lo fueron otros países asiáticos, ¿no? Es un artículo que siempre me gustó, muy chico, que escribí una vez, que tenía que ponerle un título y le puse el torbellino coreano, y realmente era un torbellino, y China es otro, pero a unos niveles gigantescos. Y creo esto nos cuestiona a nosotros el pensamiento, digo lo personal, el pensamiento que tenemos, que tuvimos y que tenemos que ir renovando, porque las variaciones de la tecnología, de las costumbres, de los climas sociales, de las transformaciones de las democracias es realmente vertiginosa. El vértigo coreano, no el torbellino, el vértigo coreano. Y es vertiginoso. Entonces, el pensamiento crítico, la cuestión, el tema de cuestionarnos lo que nos creímos hasta ahora, lo que consideramos bien, es fundamental. Y en ese sentido, que rescato las publicaciones como Ola Financiera, que nos ponen en cuestión, o nos ponen, nos hacen pensar, digamos. Eso es muy importante. Muchas gracias, Julio. Doctora Girón, quisiera agregar algo. Sí, gracias. Sí, ya únicamente para terminar, yo creo que la riqueza de Ola Financiera es que tiene ese pensamiento crítico desde una visión heterodoxa, y donde diferentes plumas que han participado allí, pues tienen como centro el estudio de la economía financiera. Y esto es muy importante porque efectivamente una de las enseñanzas lamentables, en mi opinión, es que los gobiernos que han transitado por América Latina, incluso los llamados países PINC de la primera década de este siglo, el desconocimiento de una economía financiera heterodoxa les puso una camisa de fuerza para poder saltar a un mejor desarrollo con mayores beneficios sociales. Y lo que vemos a lo largo de, pues a pesar de las resistencias, de los movimientos sociales, de los cambios de los partidos políticos que tienen una ilusión de mejorar pues los ingresos de la población, disminuir la pobreza, lo que vemos es que el pensamiento desde el punto de vista de la economía financiera heterodoxa no lo tienen quien dirige los países, pero tampoco los que están en los bancos centrales. Entonces, esto es muy importante, que al menos desde la academia sigamos permeando estos conocimientos, y de ahí la importancia de una revista como Ola Financiera, que pues denote y que dispare nuevas ideas para manejar pues algo que es sumamente importante, ¿no? La política monetaria y la política fiscal y financiera. A mí siempre me ha llamado mucho la atención quienes estudian pobreza y que hacen grandes planes para para disminuir la pobreza, para mejorar los ingresos de la población, pero nunca toman en cuenta un elemento tan importante como es la creación del dinero por parte del Estado. Entonces, desgraciadamente, cuando quienes dirigen, y vuelvo a insistir, los gobiernos o incluso
quienes están en las cámaras de diputados y senadores, porque en gobiernos democráticos los presupuestos son avalados por las cámaras, ¿no? Estamos hablando de sistemas democráticos, pues siguen con proyectos de austeridad, con proyectos de disminuir el gasto público e incluso aumenta muchas veces en lo que es la seguridad y que viene a ser definitivamente, no es la seguridad social, sino la seguridad militar, dado que a la hora de que hay una disminución en el gasto social, pues la violencia sigue en aumento, ¿no? Porque no hay una creación de trabajo. Y aquí estos artículos en Ola Financiera, pues lo que invitan es precisamente a ese pensamiento heterodoxo de creación de empleo, de mejores niveles de vida, pero a través de una apreciación diferente de lo que es la política monetaria, fiscal y financiera. Y algo que dijo Patti y que a mí sí creo que sí es muy importante que se comente, es que la revista, bueno, ha tenido un corazón de hierro, o sea, de una gran fortaleza para poder ir avanzando, porque desde el inicio hubo muchas dificultades institucionales para que no saliera, ¿no? Desde conseguir el ISN, Patti, ¿cómo se llama? Es que el ISSBN es el de los libros, pero el de las revistas, las traducciones que siempre fueron realizadas por Eugenia o por Wesley, ¿no? Y que se siguen realizando, y que bueno, realmente la revista es resultado de un trabajo artesanal de quienes lo han sacado, y que bueno, allí sí, pues es un gran logro el haber saltado todas esas trabas institucionales que se tuvieron al principio y que a veces en determinado momento se siguen teniendo, sobre todo cuando esta revista tiene que estar almacenada en lo que son los servidores de la UNAM. Y que bueno, gracias, allí sí quiero agradecer pues a que el Instituto de Misiones Económicas recientemente y también la Facultad de Economía pues ha ayudado para que esta revista se haya ido consolidando, cosa que al principio pues fue muy difícil. Y yo por mí pues sería todas mis palabras, y agradezco a todos nuestros invitados que están aquí, y que bueno, no es el festejo, pero pues tenemos un año para festejar y seguramente los estaremos invitando con temas novedosos y pues de gran alcance, como son los que están en la revista Ola Financiera. Muchas gracias, doctor Sosa. Muchas gracias, doctora. Pues mire, estamos a un minuto que sea la 1:00. No quisiera, a menos que ustedes lo decidan, alargarme con esto. Nada más recordarles que el próximo número, el número 40 de la Ola Financiera, por cuestiones de la pandemia, en fin, todo este año ha sido primero publicado en Revistas UNAM y luego en nuestro sitio por precisamente cuestiones técnicas de servidores y control remoto y demás. Pero en breve, estarán ustedes viendo el número 40 ya publicado. Si no hubiera más por parte de nuestros ponentes Sergio Cabrera, Wesley, Patricia, Mónica, agradezco a todos los que estuvieron en el panel y la gente que está invitada. Veo al profesor Vidal, vi a Mario Secareche, en fin. No veo a todos los demás, me disculpo por eso. También agradezco a la gente que nos está mirando en YouTube a través del canal del Instituto. Pepe Denis está también por YouTube. Vi también por acá que Andrés Arauz me puso que lo estaba mirando. En fin, seguramente mucha gente que está interesada y que sabe de la existencia de la Ola Financiera nos estará mirando. Quisiera saber si ustedes quieren decir algo más, si no, para concluir. ¿No? Bueno, no me resta más que agradecerles a los ponentes y a todos ustedes la asistencia y recordarles estar atentos en las redes sociales de nuestras próximas